Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Viernes 22 de septiembre, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la religión es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir, nos basta. En cambio, los que buscan riquezas se enredan en mil tentaciones, se crean necesidades absurdas y nocivas que hunden a los hombres en la perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Entré en la presencia del Señor con vítores. Entré en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren en la presencia del Señor con vítores. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entren en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Presencia del Señor con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades.
María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, hoy Pablo en su carta a Timoteo, como ya habíamos señalado en días anteriores, va a irle instruyendo y con él también vamos tomando parte de esas instrucciones nosotros. Y es importantísimo, es grandioso, ¿verdad?, que nosotros podamos ir mirándonos para ir corrigiéndonos. De eso se trata. Nuestra vida es un crecer en el que vamos, a veces nos desviamos, volvemos y retomamos el camino, nos caemos y nos levantamos. A veces vamos muy rápido y como los aviones, ¿no?, que llega un momento en que salen volando. A veces estamos más arriba de donde deberíamos estar y tenemos que volver a tocar los pies en la tierra. En fin, nuestra vida es un ir y venir hasta que por fin el Señor nos llama a su presencia. Pero en ese interín, pues tenemos que ir conociéndonos, profundizándonos, mejorándonos. Es decir, somos perfectibles, por ende, tenemos un llamado a la perfección y es en la palabra de Dios donde vamos conociendo y vamos haciendo vida ese perfeccionarnos. Y esa debe ser nuestra mayor aspiración. No debería de haber otra. Claro, el mundo ha encontrado más fácil quedarse retenido en el área de los placeres. Sin embargo, el Señor hoy nos hace otra vez un llamado a la santidad. Fíjense que Pablo en su carta a Timoteo, querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Y fíjate, si alguien enseña otra cosa distinta, pues no está armonizado con la doctrina de la piedad. Es un orgulloso, es un ignorante. Padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles. Bueno, ustedes saben que Pablo no se guarda nada y siempre va a ir directo al punto. Así que Pablo va a señalarnos que cuando nosotros nos vamos por las cosas del mundo, lo que es el placer, lo que son las satisfacciones humanas, quedarnos en sentirnos, en ser nosotros, en ese egoísmo que nos envuelve, dice, esto provoca envidias, esto provoca polémicas, esto provoca difamaciones, esto provoca sospechas maliciosas. Bueno, Pablo es genial porque va describiendo lo que ciertamente pasa entre nosotros muchísimas veces. Controversias propias de personas tocadas de la cabeza. En dominicano le decimos que están locos. Algo por ahí. Sin el sentido de la verdad. Que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Y aquí es importante que nosotros sepamos que muchas veces vemos que en los lugares donde se mueve el agua, entiéndase, donde se mueve el dinerito, como que vemos mayor interés. Vemos que las personas se dedican más, están más bordeando por ahí, se sienten más cómodos. Pero vemos que donde no hay, pues como que hay mayor resistencia y como que ya ahí no se quiere participar. Es una lástima que en los países latinoamericanos todavía tenemos el servicio porque amamos a Dios, pero cada vez más se va haciendo un tanto difícil. Y los que han estado en países de primer mundo se dan cuenta que prácticamente todo tiene que ser pago. Y poco a poco nosotros vamos viendo que en nuestras comunidades cada vez menos personas quieren limpiar. Ya yo no limpio ni en mi casa, yo puedo más fácil dar 2 o 3 pesos, pero después me quejo por dar lo mismo 2 o 3 pesos, en fin. Que vamos viendo también muchas personas que entienden que como la religión señala mucho el trabajador merece su salario, como señala Pablo aquí en esta carta, que está bien, el evangelio es una ganancia, pero no ese tipo de ganancia. Entonces nos invita a que no hagamos de la búsqueda y del encuentro con Dios un lucro. Y a veces toca llevar sobre los hombros el avance de la comunidad. Pero tiene que estar en la conciencia nuestra el saber que lo único que se busca es que la comunidad avance. Esa es una cosa.
Ahora, cuando se busca el lucro personal y cuando se utiliza todo solamente para enriquecimiento personal, pues entonces ya ahí hay problema. Muchas veces hay grupos que se han desbaratado, hay comunidades que empiezan a pelearse, y cuando usted se va al fondo del asunto, cuando usted saca todas las discusiones banales, se puede encontrar que de repente el dinero ha sido la cizaña que ha empezado el problema. Siempre recuerdo un gran concierto que había en la Arquidiócesis de Santo Domingo que, hasta donde recuerdo, el problema económico, entiéndase, a veces el problema económico es que no hay el dinero con que seguir, pero a veces la abundancia de dinero y que todos lo quieren, y entonces vienen los problemas. Porque, como ya sabemos, a veces peleamos y buscamos otras excusas, pero tiene de telón de fondo esta parte. Entonces, dice Pablo, en cambio, los que buscan riqueza se enredan en 1000 tentaciones. Se crean necesidades absurdas y nocivas que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Cada uno entonces debe de mirar si se encuentra en esta situación. Tanto el que quiere manejar, el que quiere llevar, el que quiere hacer, tiene que mirar cuál es la intención. Lo mismo el que quiere aportar o el que no quiere aportar y entonces quiere, en fin. Hay tantas situaciones que tenemos que ver, pero que Pablo nos va a ir aclarando. No todas, pero de ahí podemos ir mirando nuestras propias realidades. ¿Qué va a decirnos Pablo finalmente? Tú, en cambio, hombre de Dios, y ahí es donde tenemos que mirarnos. ¿Soy yo un hombre de Dios? Si eres femenina, ¿soy yo una mujer de Dios? Es importante que sepamos entonces mirarnos. Y dice Pablo, si eres un hombre, una mujer de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Que a veces pensamos que, no, yo soy sincero, yo digo la cosa. Tenemos que tener delicadeza, tenemos que tener paciencia, tenemos que practicar el amor. Y la práctica del amor conlleva muchas cosas, muchas. Dice, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, eso es lo que queremos. Nuestra vida se termina, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento, solo sabemos que algún día termina. Y que cuando nosotros lleguemos podamos decir, he combatido bien el combate, he tirado bien la pelea. ¿Por qué? Porque he sido justo, porque he amado, porque he comprendido, porque he sido delicado, porque he practicado la piedad. De eso debemos ser ricos. Es ahí donde radica la verdadera riqueza. Y por eso, con el Salmo 48, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Importante que nosotros lo sepamos, porque esto solamente lo puede comprender un creyente, alguien que anhela con el cielo, alguien que sabe que de verdad, después de esta vida, no morimos, sino que nuestra vida se transforma. Entonces, la buena noticia del reino de Dios acompañan a los pueblos, ¿verdad? Acompañan a quienes predican en los pueblos. Y dice que habían unas mujeres de las cuales Jesús había sacado demonios que andaban con Jesús y muchas le ayudaban con sus bienes. Se ha levantado también otra esfera. Si bien es cierto lo que nos dice Pablo en la primera lectura de que no debemos querer amontonar, no queremos, y todo lo que ya hemos dicho, que no vamos a volver a repetir, pero también fíjense que Jesús andaba, siendo Dios, tenía amigos que eran ricos, ¿verdad? Como José de Arimatea, el propio Mateo, que ayer celebrábamos, aunque lo abandonó todo y quedó en la pobreza. Pero estas mujeres, en su mayoría, ayudaban a la misión de los discípulos y de los que andaban con Jesús, y aportaban con sus bienes. Fíjense que Judas tenía la bolsa de los discípulos, lo que quiere decir que ellos que no trabajaban necesitaban del aporte de los demás, del aporte de estas mujeres de buena voluntad para comprar la comida y para vivir en una sociedad que sí impera el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos que ser equilibrados, ni demasiado para un lado, ni demasiado para el otro, sino que veamos la justa realidad, conformándonos con lo que merecemos.
haciendo todos el esfuerzo necesario y sin que nadie busque un bien personal, ya sea queriéndose lucrar o ya sea queriendo retener para no aportar, sino que más bien todos hacer que el reino de los cielos sea un testimonio en medio de la comunidad, con un desprendimiento verdadero, con un encaminamiento y un empoderamiento que sea sincero, basado en la delicadeza, basado en el amor al prójimo, en la comprensión, en la ubicación. Así, hoy el Señor nos hace esta invitación, tanto el Evangelio como la primera lectura, combinados también con el Salmo, nos hacen una bellísima invitación para que reflexionemos en este día. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Dichosos los que están